Nahuel, cubierto de polvo y sudor, avanzaba entre las rocas con el arco en la mano, el corazón latiendo como tambor de guerra. El rugido del jaguar resonó en la garganta del cañón como un presagio de muerte. Sus sentidos estaban alertas, olfateando el aire cargado de humedad y miedo. El sol, ya declinante, bañaba la Sierra Madre en tonos de fuego y cobre, tiñendo las sombras de amenaza. De pronto, al borde del río estrecho, escuchó un gemido apenas humano. Entre la hierba alta, una figura temblaba, rota, como si la tierra misma la hubiese escupido. Era una mujer. Sus labios agrietados susurraron una súplica terrible. Me. Nahuel contuvo la respiración. No pedía agua, no pedía ayuda, pedía morir. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. El guerrero apache se inclinó, con la desconfianza que solo nace en los hombres acostumbrados a la traición. La mujer estaba cubierta de polvo, sangre seca y marcas de violencia que hablaban más fuerte que cualquier palabra. Cuando sus ojos se encontraron, Nahuel percibió no solo el dolor físico, sino una derrota más profunda, la de un alma arrancada de sí misma. Detrás de él apareció Tlahuicole, el joven que había seguido sus pasos desde hacía semanas, aprendiz y carga a la vez. El muchacho arqueó una ceja, desconfiado. «Puede ser una trampa», murmuró. «Si la ayudamos, podríamos estar muertos antes del amanecer». Nahuel no respondió. El peso de la mirada de la mujer lo retenía, como si una fuerza invisible lo obligara a no apartarse. El río murmuraba con calma, en contraste con la tensión que se acumulaba en sus cuerpos. Nahuel apoyó la rodilla en la tierra y retiró con cuidado el cabello enmarañado que cubría el rostro de la desconocida. Sus labios secos repitieron con un hilo de voz. Me rápido. En ese instante, un recuerdo golpeó a Nahuel con la fuerza de un hachazo. El rostro de su hermana menor, muerta tras un ataque de soldados años atrás, sus ojos también suplicando liberación en vez de auxilio. Cerró los párpados, apretó los dientes. El pasado volvía siempre, como un eco que no se silencia. «No», susurró finalmente, con voz grave. «No morirás hoy». Tlahuicole resopló, incrédulo. «¿Y qué harás? ¿Cargarás con un muerto viviente por la sierra?» Nahuel no contestó. Rasgó un pedazo de su manta y trató de cubrirla. Al mover la tela de su falda desgarrada, notó algo que lo hizo contener la respiración. En la piel de la mujer brillaba una cicatriz reciente, un hierro marcado a fuego, un símbolo de ganado, brutal, inhumano. El silencio que siguió fue espeso. Ni el río ni el viento se atrevieron a romperlo. Nahuel apartó la vista, con el estómago revuelto. Había visto horrores en las campañas contra su pueblo, pero nada tan cruel como marcar a un ser humano como si fuera propiedad. «Ixchel», susurró ella, apenas audible, como si entregara su nombre como un secreto condenado. Nahuel repitió en su mente aquel nombre, corto, pero cargado de dignidad rota. Ixchel. Una flor pisoteada aún conserva perfume. La mujer intentó cubrir su muslo, avergonzada. «No me mires», dijo, con un hilo de furia ahogada. «No quiero que nadie vea lo que me hicieron». Nahuel tragó saliva. Podía sentir el temblor en su propia mano. Conocía el peso de la humillación, aunque en formas distintas. Cada cicatriz en su cuerpo era testigo de un mundo que se ensañaba con los débiles. «No eres esa marca», dijo, con voz firme, sorprendiéndose a sí mismo. Tlahuicol bufó. «Ya basta. Si seguimos aquí, las hienas humanas que la dejaron así volverán, y entonces no podremos salvar ni nuestra piel ni la suya».
El jaguar rugió de nuevo en la distancia, recordándoles que la sierra nunca ofrecía respiro. Nahuel se incorporó y cargó a Ixchel sobre su hombro, pese a sus débiles protestas. «Si la muerte quiere llevársela», dijo, mirando a Tlahuicol con fuego en los ojos, «tendrá que pasar por encima de mí». El joven apretó los labios, frustrado, pero no discutió más. A veces la determinación de Nahuel era como una roca. Inútil intentar moverla. Emprendieron la marcha hacia el interior del bosque, con la luz del crepúsculo desangrándose sobre las montañas. El aire olía a tierra húmeda y a hojas podridas, un olor que parecía acompañar las heridas abiertas de Ixchel. Cada paso de Nahuel era un esfuerzo titánico. Su cuerpo cansado, la mujer casi inconsciente, el peligro rondando. Mientras avanzaban, Tlahuicol le murmuraba entre dientes: «Te perderás por ayudar a alguien que ya está perdida». Nahuel lo ignoró. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde las sombras de los pinos se alzaban como guardianes antiguos. Algo en su pecho le decía que ese encuentro no era casual, que Ixchel, con su súplica de muerte, había sido puesta en su camino por una razón que aún no comprendía. El cielo se oscureció con rapidez. La noche en la Sierra Madre era implacable, poblada de sonidos que recordaban a los vivos que la naturaleza nunca dormía. Encendieron un pequeño fuego, apenas lo suficiente para espantar al jaguar. Ixchel respiraba con dificultad. Su cuerpo febril se estremecía. Nahuel le humedeció los labios con agua de su cantimplora. Ella, por primera vez, aceptó. En silencio, Tlahuicole observaba la escena. Aunque sus palabras eran duras, en su interior comenzaba a germinar una semilla de curiosidad. ¿Quién era aquella mujer? ¿Qué historia llevaba tatuada en la piel con hierro candente? Nahuel no se hacía las mismas preguntas. Para él ya no importaba. Solo sabía que mientras respirara, Ixchel no sería una propiedad, ni un número, ni una marca. Esa noche, bajo el cielo cargado de estrellas, el destino de 3 vidas comenzó a entrelazarse. Un guerrero cansado, un aprendiz rebelde y una mujer marcada por el fuego caminarían juntos hacia un camino incierto, lleno de sombras y de promesas. Y mientras el viento ululaba entre los barrancos, Nahuel comprendió que lo que había comenzado junto al río no acabaría pronto. El amanecer llegó teñido de un gris metálico, con la neblina enroscándose entre los pinos como serpientes silenciosas. Nahuel había pasado gran parte de la noche en vela, cuidando que el fuego no se extinguiera y que los ojos brillantes del jaguar no regresaran desde la espesura. A su lado, Ixchel respiraba con dificultad, su cuerpo ardiendo entre la fiebre y el frío. Tlahuicol, rendido por el cansancio, dormitaba contra una roca, con el arco aún entre las manos. El guerrero apache sabía que debían moverse cuanto antes. La sierra no perdonaba a los débiles, y menos a quienes cargaban heridas abiertas. Cuando intentó levantarla, Ixchel abrió los ojos apenas, un brillo de desesperación en su mirada. «No, déjame aquí». Nahuel negó con la cabeza, apretando los labios. «No morirás en esta montaña». Tlahuicol se incorporó, frotándose los ojos. «¿Sigues con esa idea? Esta mujer nos retrasará». Nahuel le lanzó una mirada tan firme que el muchacho cayó, aunque sus pensamientos hervían de inconformidad. El camino fue lento. Ixchel apenas podía sostenerse, y cada paso parecía arrancarle un quejido ahogado. Nahuel la cargaba cuando el terreno lo permitía, deteniéndose solo para darle agua o para que Tlahuicol revisara si había rastros de perseguidores. La tensión crecía. No sabían si los hombres que habían marcado a Ixchel podían estar siguiéndoles las huellas. En uno de esos descansos, ella habló con voz apagada.
No soy la única. Nahuel se volvió hacia ella, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Hay más mujeres como yo. Están prisioneras. El silencio que siguió fue pesado, como si las montañas hubieran escuchado. Tlahuicol soltó una risa amarga. ¿Lo ves? Si la ayudamos, nos meteremos en un nido de serpientes. Ixchel cerró los ojos, resignada. Por eso les pedí la muerte. Es mejor que vivir así. Nahuel sintió un ardor en el pecho. Conocía el peso de las cadenas invisibles, de la humillación que nadie podía borrar. No podía prometerle liberación, pero tampoco aceptaba rendirse ante la crueldad. La marcha continuó hasta que encontraron refugio bajo un peñasco. El viento golpeaba con dureza, y la fiebre de Ixchel aumentaba. Nahuel trituró algunas hojas medicinales y las aplicó sobre sus heridas. Ella lo observó con recelo, aunque por primera vez no rechazó su ayuda. ¿Por qué haces esto?, preguntó débilmente. Porque todavía respiras, respondió Nahuel sin apartar la vista de su tarea. Tlahuicol chasqueó la lengua, impaciente. Te dejas arrastrar por un cadáver. Si supieras lo que dicen los ancianos. Basta, interrumpió Nahuel con tono severo. Ella es una vida, y mientras camine conmigo, será respetada. El joven apretó los dientes, pero no replicó. Dentro de sí, un torbellino de dudas empezaba a formarse. Esa noche, el fuego volvió a reunirlos en un círculo frágil. Ixchel permanecía recostada, la manta de Nahuel cubriéndola hasta el cuello. De pronto, murmuró, casi como un secreto. «Me llamo Ixchel». Tlahuicol arqueó una ceja, sorprendido de que revelara su nombre. Nahuel lo repitió en voz baja, como grabándolo en su memoria. Ella continuó, entrecortada. No quería decirlo antes. Pensé que no lo merecía. La confesión cayó como una piedra en el agua. Para Ixchel, decir su nombre era recuperar un pedazo de su identidad, aunque pequeño. Nahuel lo comprendió, y por un instante vio en ella no a una víctima, sino a una mujer que aún luchaba por no desaparecer. La madrugada siguiente, Nahuel despertó con un presentimiento. Se internó en la maleza y halló ramas quebradas y huellas frescas. No estaban solos. El enemigo podía estar cerca. Volvió con rapidez al refugio. «Debemos movernos ahora mismo», dijo con urgencia. Tlahuicol frunció el ceño, tomando su arco. «¿Los has visto?» «No, pero están cerca. Lo suficiente para que no podamos quedarnos aquí». Con esfuerzo, Ixchel se puso de pie, ayudada por Nahuel. El dolor la hacía tambalear, pero una chispa de determinación brillaba en sus ojos cansados. Caminaron hasta que el sol estuvo alto. Desde una loma divisaron un poblado pequeño en el valle, chozas de barro y techos de palma, humo ascendiendo lentamente en el aire. Nahuel reconoció el lugar, un asentamiento tarahumara. Allí podrían hallar descanso y quizás ayuda. «Llegaremos antes del anochecer», dijo con voz firme. Ixchel lo miró con incredulidad. «¿Y si ellos también me rechazan?» «Entonces caminaremos más lejos», respondió Nahuel. «Pero no te dejaré atrás». Mientras descendían hacia el valle, Tlahuicol se adelantó, tensando el arco por precaución. Nahuel cargaba con el peso de Ixchel, que respiraba agitada, pero ya no pedía la muerte. Por primera vez desde que la encontró, sus labios no pronunciaban resignación, sino silencio expectante. El sol bañaba la tierra en tonos dorados, y entre las sombras de los pinos parecía abrirse un nuevo destino. Nahuel sabía que esa aldea sería apenas una pausa en un camino mucho más arduo. En su interior, una certeza empezaba a crecer. Aquel encuentro junto al río no había sido casualidad. Era el inicio de una batalla que aún no alcanzaba a vislumbrar, pero que lo reclamaría con toda su fuerza.
y mientras el viento arrastraba el eco de voces lejanas desde el poblado, Nahuel comprendió que lo que aguardaba allí podría cambiar no solo el destino de Ixchel, sino también el suyo y el de Tlahuicole. El sol descendía lentamente cuando los tres viajeros se acercaron a la ladera del valle. Desde la distancia, el poblado tarahumara parecía un conjunto de sombras quietas, con humo ascendiendo en columnas delgadas hacia el cielo rojizo. Nahuel detuvo el paso y alzó la mano para que Tlahuicole y la mujer descansaran. El aire olía a maíz tostado y a tierra húmeda, un respiro después de tantas jornadas de silencio y miedo. Ixchel, apoyada contra el brazo de Nahuel, respiraba con dificultad. Cada movimiento era un suplicio, pero en su mirada se notaba algo distinto. Ya no pedía la muerte, ahora temía lo que los ojos ajenos podrían reflejar cuando vieran su marca. ¿Y si me echan?, preguntó con voz baja, casi quebrada. Nahuel la observó sin responder de inmediato. Sabía lo que ella temía, el rechazo, la compasión disfrazada de desprecio. Finalmente murmuró con firmeza: «Entonces seguiremos caminando, pero no sola». Tlahuicol chasqueó la lengua. «Quizá ni siquiera necesitemos quedarnos. Bastará con abastecernos y seguir». Nahuel lo miró de reojo. El muchacho hablaba con dureza, pero su arco tensado y sus ojos vigilantes revelaban nerviosismo más que indiferencia. Al entrar en la aldea, varios niños tarahumaras corrieron a ocultarse tras las chozas. Los hombres interrumpieron sus tareas. Algunos empuñaron palos y herramientas de labranza. El extranjero siempre era mirado con cautela en aquellas tierras. Nahuel levantó las manos, dejando a la vista que no buscaba conflicto. Una mujer mayor salió al frente. Su cabello era blanco como la ceniza, y sus ojos oscuros brillaban con una fuerza que desafiaba los años. Se apoyaba en un bastón de madera y avanzaba con paso firme. «¿Quiénes son y qué buscan en este valle?», preguntó en un castellano marcado por acento serrano. Nahuel inclinó la cabeza con respeto. «Soy Nahuel, hijo del pueblo apache. Venimos cansados, y ella», señaló a Ixchel, «necesita cuidados». La anciana miró a la joven herida. Sus ojos se suavizaron al notar el temblor de su cuerpo y la fiebre en sus mejillas. «Soy doña Jacinta», dijo tras un silencio. «No tengo armas, pero sí un corazón que aún recuerda cómo cuidar. Tráiganla». Dentro de la choza de la mujer, el aire olía a hierbas y a humo de ocote. Ixchel fue recostada sobre una estera limpia, y Jacinta empezó a preparar una infusión con hojas y raíces. Nahuel observaba cada gesto, atento a que no hubiera peligro, pero pronto entendió que allí no había amenaza, solo la ternura de una madre que había perdido demasiado en la vida. «¿Quién le hizo esto?», preguntó Jacinta, sin apartar la mirada de las heridas. Ixchel desvió los ojos, incapaz de responder. Nahuel, con voz grave, contestó: «Hombres sin alma, la marcaron como si fuera ganado». Jacinta apretó los labios. Había visto horrores en la guerra, pero siempre dolía escuchar que la dignidad seguía siendo arrebatada. «Que se queden esta noche». El camino de la sanación empieza por no caminar solos. Esa noche, el poblado permaneció inquieto. Algunos aldeanos desconfiaban de los recién llegados, otros murmuraban sobre el peligro de atraer la ira de bandidos. Nahuel lo sabía, podía sentirlo en cada mirada furtiva, pero también percibía algo más, una chispa de compasión que se encendía gracias a la autoridad de Jacinta. Alrededor del fuego, Ixchel intentó hablar, pero su voz se quebraba. No quería venir aquí. No quería que nadie me viera así». Jacinta le acarició el cabello con manos callosas. «El dolor no es vergüenza»,
Hija, la vergüenza pertenece a quienes te hicieron daño. Tlahuicol, sentado a unos pasos, bajó la mirada. Por primera vez en días, la dureza de sus palabras se resquebrajaba. Veía en la anciana una fortaleza distinta a la de los guerreros, la de alguien que había perdido, y aún así ofrecía ternura. Más tarde, mientras Ixchel dormía bajo el cuidado de Jacinta, Nahuel salió a observar el cielo estrellado. El murmullo del viento traía recuerdos de batallas pasadas, de cuerpos caídos y gritos ahogados. Cerró los ojos y pensó en lo que ella había confesado. No soy la única. Esa frase lo perseguía como un eco. Sabía que en algún lugar de la sierra había mujeres sufriendo lo mismo, prisioneras de la crueldad. La idea de ignorarlo le resultaba imposible. No era solo por Ixchel, era por su pueblo, por todas las vidas arrebatadas que no debían quedar en silencio. Tlahuicol salió tras él, con gesto receloso. «¿En qué piensas?» «En que no podemos quedarnos quietos», respondió Nahuel. El joven apretó el puño, inquieto. «Vas a buscarlas, ¿verdad? Eso es una locura». Nahuel lo miró fijamente. «A veces la locura es lo único que nos queda para seguir siendo humanos». El alba los encontró con nuevas tensiones. Ixchel despertó algo más repuesta, gracias a las hierbas de Jacinta. Sin embargo, sus ojos revelaban temor. Al ver a Nahuel prepararse, supo lo que tramaba. «No vayas», suplicó. «Si regresas allá, te matarán como a los demás». Nahuel acarició con cuidado la manta que la cubría. «Si no lo intento, ellas seguirán muertas en vida». Jacinta, escuchando desde un rincón, guardó silencio un momento antes de acercarse con un pequeño colgante de obsidiana. «Llévalo contigo. Perteneció a mi hijo mayor. Nunca volvió de la guerra. Que al menos proteja a alguien más». Nahuel recibió el amuleto con respeto, consciente del peso de aquella entrega. Tlahuicole, en cambio, se cruzó de brazos. «Si decides ir, yo también voy. No quiero ser recordado como el muchacho que se escondió mientras otros luchaban». Nahuel asintió, sorprendido de la valentía del joven. Ixchel observaba todo desde la estera. Su corazón se debatía entre gratitud y miedo. Había pedido la muerte para liberarse del horror, pero ahora veía a un hombre y a un muchacho dispuestos a arriesgarlo todo por rescatar a otras como ella. Una parte de su alma, rota pero aún viva, empezó a creer que quizás la esperanza aún podía existir en aquel mundo cruel. El poblado se despertaba con la rutina diaria, pero dentro de la choza de Jacinta se había sellado un destino. Nahuel sabía que pronto tendría que enfrentar no solo a los hombres que habían marcado a Ixchel, sino también a los demonios de su propia memoria. Y mientras el sol naciente iluminaba la sierra, los pasos hacia la batalla futura ya estaban trazados. La noche envolvía el poblado tarahumara con un silencio interrumpido solo por el canto de los grillos y el crujir de las brasas. Dentro de la choza de doña Jacinta, Ixchel se removía inquieta sobre la estera. Sus ojos, abiertos en la penumbra, brillaban con lágrimas que se negaban a caer. Nahuel, sentado cerca del fuego, mantenía la mirada fija en las llamas. Parecía ausente, pero en realidad escuchaba cada respiración de la joven, consciente de que el dolor no la dejaba descansar. Finalmente, Ixchel habló, con voz temblorosa. «No puedo callarlo más», murmuró, mirando hacia el techo de palma. «Quizás si lo digo en voz alta, me libere un poco». Nahuel giró apenas la cabeza, sin presionarla. Tlahuicol, que fingía dormir en un rincón, abrió un ojo curioso, aunque permaneció en silencio. Las palabras de Ixchel salieron entrecortadas, como si cada una desgarrara su garganta. «Fue un día como cualquier otro.
Mi madre y yo recogíamos mazorcas en la milpa. El cielo estaba claro, y yo pensaba en lo que cocinaríamos esa tarde. Entonces llegaron ellos, hombres armados con machetes y rifles viejos. No eran soldados, pero se movían como si fueran dueños de todo. Su voz se quebró. Jacinta, que escuchaba en silencio mientras trituraba hierbas, le puso una mano en el hombro. «Respira, hija. Aquí nadie te hará daño». Ixchel apretó los párpados, continuando con dificultad. Me ataron las manos, golpearon a mi madre. Nunca más la volví a ver. Me llevaron a un campamento en las montañas. Allí nos tenían a varias mujeres encerradas. Quisieron borrarnos como personas. Nos daban migajas, nos trataban como animales. Nahuel sintió que un nudo le cerraba la garganta. No era la primera vez que escuchaba historias de crueldad, pero la crudeza en la voz de Ixchel lo atravesaba como lanza. La joven descubrió un extremo de la manta que la cubría y mostró el muslo marcado por el hierro. «Esto es lo que me hicieron», dijo con rabia contenida. Querían que nunca olvidara que era de ellos. El silencio pesó en la choza. Tlahuicole, que siempre había mostrado dureza, apartó la vista, incómodo. Jacinta apretó los labios, conteniendo lágrimas que no solía mostrar. Nahuel, en cambio, se inclinó hacia ella, con voz grave pero suave. «No eres esa marca, eres lo que sobrevivió a pesar de ella». Ixchel lo miró incrédula. «¿Cómo puedes entenderlo? Tú eres un guerrero, respetado. Yo ya no soy nada». Nahuel bajó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, dejó escapar un recuerdo que había mantenido enterrado. «Cuando era niño», comenzó, con tono áspero, «mi aldea fue atacada por soldados. Quemaron nuestras chozas, mataron a los ancianos y a las mujeres. Yo vi a mi hermana caer frente a mis ojos. No pude salvarla. Durante años soñé con su mirada, suplicando ayuda que nunca llegó. Las brasas crepitaron como si acompañaran su confesión. Desde entonces lucho, no porque sea fuerte, sino porque no sé vivir con ese silencio. Llevo cicatrices que no se ven, pero que pesan tanto como la tuya». Ixchel lo observó, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. En ese instante, comprendió que aquel hombre, aunque guerrero, también estaba roto. Tlahuicole se removió incómodo. «Basta de hablar del pasado. Las historias no cambian nada. Lo único que importa es sobrevivir». Nahuel lo miró con firmeza. «Escuchar también es sobrevivir. El dolor compartido pesa menos». El muchacho bufó, pero guardó silencio. Algo en la seriedad de su maestro lo hizo reflexionar, aunque no lo admitiera. Más tarde, cuando Jacinta ya dormía, Ixchel se acercó un poco más al fuego. Su voz, apenas un susurro, flotó entre las brasas. «No soy la única. Aún hay más mujeres allí. No sé si viven o si ya murieron, pero sé que están». Nahuel apretó los puños. Aquella confesión, repetida con más claridad que antes, lo golpeó con fuerza renovada. Sabía que esa revelación lo empujaría hacia un destino peligroso. «Entonces iremos por ellas», dijo con calma, como quien anuncia una promesa que no admite réplica. Ixchel lo miró horrorizada. «¡No! Si vuelves, no regresarás vivo». Pero Nahuel no la miraba a ella, sino a las llamas, como si en ellas viera el rostro de su hermana perdida, el eco de todos los muertos que aún reclamaban justicia. La madrugada llegó con frío cortante. Nahuel salió de la choza y contempló la sierra iluminada por la luna. En su interior, la decisión ya estaba tomada. No podía dejar a esas mujeres en la oscuridad. No podía permitir que Ixchel cargara sola con la culpa de haber sobrevivido. Tlahuicol lo siguió, frotándose los brazos para espantar el frío. «¿De verdad piensas ir?», preguntó, con mezcla de miedo y admiración.
Sí, y no me detendré aunque tenga que ir solo. El joven bajó la mirada, pensativo. Su corazón latía con fuerza. Parte de él quería huir, pero otra parte empezaba a desear probarse a sí mismo en la batalla. Dentro de la choza, Ixchel observaba por la rendija de la puerta. Había escuchado suficiente para saber que Nahuel no cambiaría de idea. Una angustia profunda la atravesó, pero junto a ella brotó algo inesperado. Una chispa de esperanza. Quizás, si él cumplía su palabra, otras mujeres conocerían la libertad que ella apenas comenzaba a saborear. Se cubrió de nuevo con la manta, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió soñar con un mañana distinto. El fuego se apagaba lentamente, dejando brasas encendidas como estrellas en la tierra. Nahuel regresó a la choza, se acostó cerca de la entrada y cerró los ojos. Sabía que pronto tendría que partir hacia un enfrentamiento incierto, y en ese silencio previo a la tormenta, comprendió que la verdadera batalla aún no había comenzado. La mañana se levantó clara, con un sol que bañaba la sierra en tonos dorados. El poblado tarahumara despertaba poco a poco. Mujeres moliendo maíz, hombres preparando las parcelas y niños correteando entre las chozas de barro. En medio de esa rutina sencilla, la presencia de los forasteros seguía siendo un punto de tensión. Varias miradas se desviaban hacia la choza de doña Jacinta, donde Nahuel, Ixchel y Tlahuicol habían pasado la noche. Nahuel salió temprano, respirando el aire fresco con la serenidad de un guerrero acostumbrado a despertar con los primeros rayos. Pero en su interior no había paz. Cada vez que recordaba las palabras de Ixchel, no soy la única, sentía que una mano invisible lo empujaba hacia el peligro. Jacinta se le acercó con paso lento, pero firme. La joven descansó mejor esta noche. La fiebre cede, informó con una sonrisa suave. Nahuel asintió, agradecido. Tus hierbas le dieron alivio. La anciana lo miró con gravedad. No solo fueron las hierbas, a veces lo que sana es saber que no se está sola. Dentro de la choza, Ixchel intentaba incorporarse. Su rostro seguía pálido, pero había un brillo nuevo en sus ojos. Tlahuicole la observaba en silencio, como si tratara de descifrar la transformación. No entiendo cómo sigues de pie, dijo al fin, con tono mitad reproche, mitad admiración. Ixchel lo miró con serenidad. Porque alguien me sostuvo cuando yo quería caer. El joven apartó la vista, incómodo. Había crecido escuchando que la compasión era debilidad, pero en aquel momento comenzó a dudar de esas palabras. Más tarde, mientras los tres compartían una comida sencilla con tortillas y frijoles ofrecidos por Jacinta, el murmullo del pueblo llegaba hasta ellos. Había temor en los aldeanos. Si se quedaban, ¿atraerían la ira de los hombres que habían marcado a Ixchel? Una mujer del poblado, cargando un niño en brazos, se acercó tímidamente. ¿Es verdad lo que cuentan? ¿Que hay más mujeres cautivas? Ixchel bajó la mirada, apretando la manta contra su cuerpo. Nahuel respondió con voz grave. Sí, y pienso buscarlas. La mujer se persignó y se retiró apresurada, como si la idea misma de enfrentarse a esos hombres fuera demasiado peligrosa. Al caer la tarde, Jacinta los reunió en torno al fuego de su choza. El resplandor anaranjado iluminaba sus arrugas profundas, cada una marcada por pérdidas y batallas silenciosas. «Escuchen», dijo con voz firme. «En esta tierra todos hemos perdido a alguien. Yo a mis 2 hijos en la guerra, otros a sus esposas o padres. Pero también hemos aprendido que la vida se sostiene con la memoria de quienes ya no están». Sus ojos se posaron en Ixchel. «Tú no eres una marca en la piel. Eres la voz de las que aún esperan.
Si decides callar, ellas seguirán siendo sombras. Si decides hablar y vivir, tu existencia será un grito de resistencia. Ixchel sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Las palabras de Jacinta le penetraban como aguijones, pero también como bálsamo. Por primera vez, se preguntó si podía ser algo más que víctima. Nahuel escuchaba en silencio, pero dentro de sí la decisión ya estaba tomada. Sabía que pronto debería partir hacia el corazón de la sierra, donde los enemigos mantenían a las prisioneras. El recuerdo de su hermana y la súplica de Ixchel lo empujaban a no esperar más. Esa noche, mientras las estrellas inundaban el cielo, Ixchel se acercó al fuego donde Nahuel afilaba su cuchillo. «Tengo miedo», confesó en voz baja. «El miedo nos recuerda que aún queremos vivir», respondió él. Ella lo miró fijamente, y en sus ojos brilló algo distinto. No solo gratitud, sino una chispa de confianza. «Si vas, no será solo por ellas, también será por mí». Nahuel no respondió. Se limitó a asentir, como quien carga sobre los hombros un juramento imposible de romper. Mientras tanto, Tlahuicol, acostado a un lado, fingía dormir. Pero sus pensamientos eran un torbellino. Admiraba la valentía de Nahuel y sentía respeto por la fuerza callada de Ixchel. Sin embargo, el miedo seguía clavado en su pecho. ¿Sería capaz de acompañar a su maestro en una empresa tan peligrosa? ¿O terminaría huyendo como un cobarde? Cerró los ojos con fuerza, jurándose que si llegaba el momento, demostraría que era digno de caminar a su lado. La madrugada siguiente trajo un silencio expectante. El poblado seguía desconfiando, pero doña Jacinta no tenía dudas. Entregó a Nahuel un pequeño costal con hierbas medicinales y tortillas envueltas en hojas. «Esto no es mucho, pero puede salvar vidas en el camino». Ixchel, aún débil, se apoyó en la anciana para salir de la choza. Sus ojos se encontraron con los de Nahuel, y en ese cruce silencioso hubo una promesa. Volvería. Mientras los gallos del valle anunciaban el día nuevo, Nahuel observó el horizonte serrano. Sabía que la calma del poblado era apenas una pausa. La verdadera prueba estaba más allá, entre barrancos y sombras, donde aguardaban los hombres que habían marcado a Ixchel. Y aunque el aire fresco le llenaba los pulmones, en su corazón ardía el fuego de una batalla que apenas comenzaba. La sierra amaneció cubierta por un velo de neblina. El aire frío se colaba entre las chozas y hacía que el humo de los fogones subiera en columnas quebradas hacia el cielo. Ixchel despertó sobresaltada, con el corazón latiendo a toda prisa. Había soñado de nuevo con la milpa, con los hombres que irrumpían violentos, con el hierro ardiendo sobre su piel. Se llevó la mano al muslo marcado y, por primera vez en días, no lloró. Solo respiró hondo, consciente de que aquel recuerdo la acompañaría siempre. Nahuel estaba afuera, de pie sobre una roca, observando el horizonte. Su silueta recortada contra el amanecer parecía la de un guardián antiguo. Cuando Ixchel salió tambaleándose, él la miró con gravedad. «¿Dormiste poco?» «Dormí lo suficiente», respondió ella, apretando los labios. Se sentó cerca de la lumbre que Jacinta había avivado. Con manos temblorosas se apartó la manta, dejando ver el muslo marcado. La anciana la observó en silencio, sin horror ni compasión, solo con respeto. «No puedes negar lo que llevas en la piel», dijo Jacinta con calma, «pero tampoco dejar que esa marca hable más fuerte que tu propia voz». Ixchel cerró los ojos. «He sentido vergüenza cada vez que alguien me mira, como si ya no fuera mujer, sino algo roto». Nahuel se acercó entonces y con voz firme declaró: «No eres lo que te hicieron, eres lo que resistes». Tlahuicole, que escuchaba desde la entrada,
No pudo contenerse. ¿Y de qué sirve resistir si al final esos hombres siguen vivos y con más cautivas? Su tono era ácido, cargado de rabia juvenil. De nada servirá curarla si no enfrentamos la raíz del mal. Nahuel lo miró, sabiendo que esas palabras escondían miedo y orgullo mezclados. Habrá tiempo para la lucha. Primero hay que fortalecer el espíritu. ¿Espíritu?, replicó el joven con un bufido. Lo que necesitamos son armas y hombres. La tensión se palpaba en el aire. Ixchel, con voz débil, intervino. No vayas, Nahuel. No arriesgues tu vida por alguien como yo. Él la sostuvo con la mirada, sin vacilar. No es solo por ti, es por todas. El día transcurrió con calma aparente. Ixchel ayudó a Jacinta a moler maíz, aunque sus manos se cansaban pronto. Los niños del poblado comenzaron a acercarse, curiosos por la forastera. Ella, tímida, le sonrió por primera vez. Nahuel y Tlahuicole, en cambio, se alejaron hasta el borde del bosque para hablar sin testigos. «Estás decidido, ¿verdad?», preguntó el muchacho, con el ceño fruncido. «Sí», respondió Nahuel. «Si no voy, esas mujeres morirán en silencio. Y si vas, probablemente tú también», replicó Tlahuicol, golpeando una piedra con el pie. Nahuel puso una mano en su hombro. «El miedo es natural, pero si dejamos que nos gobierne, entonces ellos ya han vencido». Tlahuicol le apretó la mandíbula. Sus ojos ardían, divididos entre el deseo de huir y el anhelo de demostrar que podía ser un guerrero de verdad. Al caer la tarde, Jacinta llamó a Nahuel a su choza. Lo recibió sola, con una expresión seria. En sus manos llevaba un pequeño objeto envuelto en un paño. «Esto perteneció a mi hijo mayor», dijo con voz baja. «Cayó en la guerra y nunca recuperé su cuerpo. Solo este amuleto de obsidiana volvió a mí». Le tendió el colgante negro, brillante como un fragmento de noche. «Llévalo contigo. Que el espíritu de mi hijo proteja tu camino donde mis ojos no puedan verte». Nahuel lo recibió con respeto, inclinando la cabeza. «Lo honraré con cada paso». Jacinta lo miró fijamente. «No todos regresan de la sierra. Si caes, que al menos tu causa sea recordada». Esa noche, alrededor del fuego, los tres compartieron un silencio cargado. Ixchel observaba a Nahuel preparar su cuchillo y revisar las flechas con calma ritual. Tlahuicol se mantenía inquieto, como un potro joven que no sabe si correr o quedarse. Finalmente, el muchacho habló. «No te dejaré ir solo. Iré contigo». Nahuel levantó la vista, sorprendido. «Es peligroso». «Lo sé, pero quiero ser recordado como alguien que luchó, no como alguien que se escondió». Ixchel sintió un estremecimiento. No quería que ninguno de los dos se expusiera, pero entendía que la decisión estaba tomada. Antes de dormir, Nahuel se acercó a Ixchel. «No puedo prometerte que volveré, pero sí que lucharé para que ningún otro corazón lleve tu misma marca». Ella lo miró con lágrimas contenidas. «Si vuelves, quizás pueda empezar a creer que mi vida aún tiene sentido». Nahuel no respondió. Se retiró a su rincón, cerrando los ojos con el amuleto de obsidiana colgando sobre su pecho. Sabía que el amanecer traería consigo el inicio de un camino sin retorno. El fuego se consumía lentamente, y en la penumbra, Ixchel comprendió que su destino ya estaba unido al de aquel guerrero. Aunque no empuñara armas, su voz, sus recuerdos y su dolor formarían parte de la batalla que estaba por comenzar. La aurora iluminaba las cumbres de la Sierra Madre con un resplandor rojizo cuando Nahuel se levantó. No había dormido más que unas pocas horas, pero su cuerpo estaba en tensión, como si la montaña misma lo hubiese despertado. Afuera, el viento arrastraba un murmullo que parecía presagio.
Sabía que había llegado el momento de prepararse para la batalla. Tlahuicol ya lo esperaba, con el arco en la mano y el rostro marcado por una mezcla de miedo y determinación. Sus ojos juveniles habían perdido parte de la inocencia en esos días. Ahora reflejaban la obstinación de quien no quiere ser tratado como un niño. «Dime qué debo hacer», dijo sin rodeos. Nahuel lo miró largo rato antes de responder. «Caminar a mi lado no será fácil. Cada paso puede ser el último. Prefiero morir contigo que vivir sabiendo que huí», replicó el joven, apretando los dientes. Nahuel asintió, reconociendo en él el fuego de un guerrero en formación. Sin embargo, sabía que 2 hombres no bastaban para enfrentar un campamento lleno de bandidos. Tenía que buscar a otros. Durante la mañana, se internó en el bosque, siguiendo senderos que solo los apaches conocían. Horas después, apareció acompañado de 3 figuras que caminaban con la dignidad de quienes habían sobrevivido a demasiadas guerras. El primero era Mistli, un cazador de mirada fría y pasos silenciosos como sombra. El segundo, Chespi, un hombre corpulento con cicatrices que narraban su historia mejor que cualquier palabra. La tercera, Naira, una mujer joven de espíritu indomable, cuyo hermano había sido asesinado por los mismos hombres que ahora buscaban enfrentar. Al presentarlos, Nahuel habló con voz firme. «Ellos también tienen cuentas pendientes. No somos muchos, pero no necesitamos serlo. La montaña nos guiará». Tlahuicol observó con asombro y un dejo de alivio. Ya no se sentiría solo en esta lucha. Ixchel, al verlos regresar, sintió que el aire se le escapaba del pecho. Aquellos guerreros no eran hombres comunes. En sus ojos ardía una determinación que le recordaba lo inevitable de la misión. Se aferró a la manta que la cubría y con voz trémula suplicó: «Por favor, no lo hagan. Si vuelven allí, no regresarán vivos». Naira se acercó a ella y le sostuvo la mano. «Yo también he perdido. Y si tengo que caer, lo haré sabiendo que luché por quienes no podían hacerlo». Las palabras de la joven apache golpearon el corazón de Ixchel. En su interior nació una mezcla de temor y admiración. Aquellas personas estaban dispuestas a arriesgarlo todo por rescatar a desconocidas. Esa tarde, en el claro del bosque, los 5 guerreros realizaron un pequeño ritual antes de partir. Pintaron sus rostros con franjas negras y rojas, símbolos de duelo y de guerra. Nahuel se arrodilló y depositó el colgante de obsidiana que Jacinta le había entregado sobre una piedra. Cerró los ojos y murmuró en apache una oración para pedir fuerza a los espíritus de la montaña. Tlahuicole lo imitó, aunque torpemente, pues aún era aprendiz en las ceremonias. Naira le corrigió con paciencia, mostrándole cómo colocar las manos sobre el suelo para sentir el pulso de la tierra. El joven sonrió, avergonzado, pero agradecido. Cuando el ritual terminó, cada uno se incorporó con renovada energía. El aire parecía vibrar alrededor, como si los ancestros hubiesen escuchado su clamor. Ixchel los contemplaba desde la distancia, con el corazón desgarrado. Había empezado a confiar en Nahuel, incluso a sentirse protegida bajo su sombra. Ahora lo veía marcharse hacia un abismo del que quizás no regresara. Se acercó a él antes de que partiera y le entregó un pedazo de tela, arrancado de la manta que la cubría. «Llévalo contigo. Si caes, al menos que una parte de mí te acompañe». Nahuel recibió la tela con solemnidad, sin promesas vanas. «Si caigo, que sea luchando para que tú y las demás vuelvan a vivir». Ixchel bajó la mirada, con lágrimas resbalando en silencio. Al caer el sol, el grupo se reunió en el límite del valle. Nahuel dio las últimas instrucciones. «Nos moveremos al amparo de la noche.
No atacaremos de frente. Conocemos la sierra, ellos no. La oscuridad será nuestra aliada. Mitli asintió con gesto impenetrable. Chespi golpeó su lanza contra el suelo, como quien jura sin palabras. Naira alzó la barbilla, decidida. Tlahuicole, nervioso, respiró hondo, dispuesto a demostrar que podía ser más que un aprendiz. Con una última mirada hacia el poblado, Nahuel giró y comenzó a caminar. El grupo lo siguió, perdiéndose en la espesura como sombras fundidas con la montaña. Ixchel, desde la choza de Jacinta, observó cómo se alejaban hasta desaparecer en la neblina. Un vacío se abrió en su pecho, mezcla de dolor y esperanza. Se dejó caer de rodillas junto al fuego y rezó en silencio, algo que no hacía desde niña. No sabía a quién pedía ayuda, pero sabía que la necesitaba. Jacinta la tomó de los hombros con ternura. Hicieron lo que el corazón les dictó. Tú también deberás hacer lo mismo cuando llegue tu momento. Ixchel cerró los ojos. En lo más profundo de sí, comenzó a entender que su papel no era solo esperar, sino también aprender a alzar la voz que le habían querido arrebatar. La noche avanzaba, y en la distancia se escuchaba el eco de tambores invisibles, como si la sierra misma anunciara la guerra que estaba por comenzar. La oscuridad era espesa, casi tangible, cuando Nahuel y sus compañeros avanzaron entre los barrancos de la Sierra Madre. El viento ululaba en los riscos como un animal herido, y cada sombra parecía un enemigo oculto. Nahuel, al frente, guiaba con pasos seguros, atento a cada sonido. El crujir de las ramas, el aleteo de los murciélagos, el susurro de la corriente subterránea. Detrás de él, Mitli se movía como una sombra, sin ruido alguno, mientras Naira vigilaba con ojos de lince cada piedra del camino. Chespi, con su cuerpo robusto, cargaba las lanzas y provisiones. Tlahuicole cerraba la marcha, esforzándose por controlar el temblor de sus manos, decidido a no mostrar debilidad. «Estamos cerca», murmuró Nahuel, señalando con la cabeza hacia un desfiladero. Allí, en lo profundo, se veían destellos de fuego. Un campamento. El grupo se ocultó tras unas rocas. Desde allí pudieron observar la guarida de los hombres. Había chozas improvisadas con lonas, una fogata central y varias siluetas armadas con machetes y rifles oxidados. 2 mujeres estaban encadenadas a un poste, visibles incluso desde la distancia. Su aspecto era desolador. Cabellos enmarañados, cuerpos debilitados, miradas vacías. Naira apretó los puños con rabia. «Esas son solo 2. Debe de haber más dentro de las chozas». Nahuel asintió. «No habrá segundo intento. Entramos, golpeamos y liberamos a todas». Tlahuicole tragó saliva. «¿Y si somos superados? Entonces moriremos como guerreros», replicó Chespi, con voz grave. Esperaron a que la guardia se relajara. La luna se ocultó detrás de una nube, y fue la señal. Mitli lanzó una piedra que rodó ladera abajo, atrayendo la atención de 2 vigías. Cuando se acercaron al ruido, el cazador los abatió con rapidez, degollándolos antes de que pudieran gritar. El resto se deslizó hacia el campamento. Nahuel entró primero, como una sombra entre sombras. Su cuchillo brilló un instante antes de clavarse en el cuello de un hombre dormido junto al fuego. Chespi derribó a otro con la fuerza de un oso. Pero no todos los enemigos fueron sorprendidos. De una de las chozas salió un hombre con un rifle cargado. Tlahuicole, aterrado, tensó su arco y disparó una flecha que atravesó el aire y se clavó en el pecho del atacante. El disparo se desvió al cielo, iluminando por un segundo la escena. El campamento estalló en caos. Los gritos rompieron la noche. Los hombres corrieron a tomar armas y la lucha se volvió encarnizada.
Nahuel se movía con la furia de un espíritu, esquivando golpes, enterrando su cuchillo en cada enemigo que se cruzaba en su camino. Naira, ágil y feroz, luchaba con una lanza corta, mientras Chespi arremetía como una muralla viviente. Tlahuicole, tembloroso, disparaba flechas desde la sombra. Cada vez que uno caía, sentía tanto horror como orgullo. Pero cuando un hombre lo embistió de repente, quedó paralizado. Nahuel lo vio y con un rugido atravesó al atacante antes de que la hoja alcanzara al muchacho. «¡Mantente firme!», le gritó, y Tlahuicole, con el corazón desbocado, asintió. En medio del combate, Nahuel llegó hasta el poste donde estaban encadenadas las mujeres. Sus ojos se encontraron con los de una de ellas, oscuros, desesperados, pero aún vivos. «Tranquilas», dijo en voz baja mientras rompía las ataduras con un hacha tomada de un enemigo caído. «Hoy no morirán aquí». Las mujeres, demasiado débiles para correr, se apoyaron en él, y Naira las escoltó hacia un rincón seguro. De pronto, un disparo retumbó. Nahuel sintió un ardor en el brazo. Una bala lo había rozado. Cayó de rodillas por un instante, pero se levantó con furia renovada. El atacante recargaba su rifle cuando Tlahuicol, en un impulso desesperado, lo atravesó con una flecha directa al corazón. El joven jadeaba, incrédulo de lo que había hecho, pero en sus ojos brillaba un fuego nuevo. La pelea se prolongó hasta que el último de los bandidos cayó bajo las armas de los apaches. El campamento ardía. Miztli había prendido fuego a las chozas para que nadie pudiera volver a usar ese lugar como guarida. El humo se elevaba hacia el cielo, iluminado por las brasas, como un testimonio ardiente de la justicia cumplida. Nahuel, exhausto, respiraba con dificultad. La sangre le corría por el brazo herido, pero se mantenía en pie. Miró a las mujeres rescatadas, 3 en total, maltrechas pero vivas. En sus ojos se reflejaba la misma incredulidad que había visto en Ixchel cuando la encontró. No podían creer que alguien hubiese arriesgado tanto por ellas. «Vámonos antes de que lleguen más», dijo Miztli con voz cortante. Chespi cargó a una de las mujeres sobre sus hombros, y el grupo comenzó la retirada por la ladera. La sierra los recibió de nuevo, con su neblina protectora. Mientras ascendían, Tlahuicole se acercó a Nahuel. «Hoy casi muero, pero también sentí que nací de nuevo». Nahuel lo miró con orgullo contenido. «Así es la guerra, te roba y te da al mismo tiempo. Pero nunca salimos iguales». El joven asintió, comprendiendo que ya no era el mismo aprendiz temeroso de antes. Al amanecer, cuando las primeras luces bañaron las montañas, el grupo llegó a un claro donde pudieron descansar. Las mujeres rescatadas bebían agua con manos temblorosas, agradecidas en silencio. Naira las consolaba, asegurándoles que ya no estaban solas. Nahuel, sentado contra una roca, cerró los ojos un momento. El dolor del brazo lo consumía, pero en su pecho ardía una fuerza distinta, la certeza de haber cumplido una parte de su promesa. Sin embargo, sabía que la lucha no había terminado. El rescate era apenas el inicio. El regreso al poblado sería una prueba aún más dura. Allí lo esperaban las miradas, las dudas y, sobre todo, los ojos de Ixchel. El amanecer teñía las montañas de un tono anaranjado cuando Nahuel y los suyos descendieron por los senderos de la Sierra Madre. El aire olía a humo, todavía impregnado del campamento que habían reducido a cenizas la noche anterior. El grupo avanzaba lentamente. Chespi cargaba a una de las mujeres sobre sus hombros. Naira sostenía a otra, y la tercera caminaba con pasos vacilantes, apoyada en Miztli. Nahuel, con el brazo vendado a toda prisa, sentía cada punzada como un hierro candente.
Sin embargo, no se permitió detenerse. Sus ojos permanecían atentos, buscando huellas de posibles perseguidores. Tlahuicole marchaba a su lado, cansado, pero con una mirada distinta, ya no la del aprendiz temeroso, sino la de alguien que había probado la sangre y la supervivencia. ¿Crees que lo logramos de verdad?, preguntó el joven en voz baja. Nahuel no lo miró, pero su respuesta fue firme. No se trata de lograrlo o no, se trata de no rendirse. Al caer la tarde, divisaron el valle donde se hallaba el poblado tarahumara. El humo de las chozas ascendía tranquilo, señal de vida cotidiana. Sin embargo, cuando los aldeanos vieron a los guerreros acercarse con las mujeres rescatadas, un murmullo de sorpresa y miedo recorrió el lugar. Algunos corrieron a ocultarse, otros observaron desde lejos con ojos entreabiertos. Doña Jacinta fue la primera en salir al encuentro. Sus pasos, aunque lentos, estaban llenos de firmeza. Cuando vio a las mujeres maltrechas, se llevó las manos al pecho y dejó escapar un sollozo contenido. «Hijas, ahora están a salvo». Ixchel apareció detrás de ella. Al reconocer a las cautivas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Corrió hacia ellas tambaleándose y las abrazó con fuerza, como si fueran parte de su propia carne. El llanto se mezcló con el de las recién liberadas, y por un instante, la aldea entera pareció guardar silencio ante aquel reencuentro. Nahuel se mantuvo de pie, a cierta distancia, observando la escena con una mezcla de alivio y cansancio. Su cuerpo estaba al borde del colapso, pero ver a Ixchel sonreír entre lágrimas le dio una fuerza que ni el más amargo de los dolores podía robarle. Naira, cubierta de polvo y sudor, se acercó a él. «Lo logramos». Él asintió, aunque sabía que la lucha nunca se cerraba del todo. Tlahuicole, con el rostro marcado por moretones, se dejó caer sobre una piedra. Los niños lo rodearon, curiosos, como si hubiesen visto regresar a un héroe. El joven, sorprendido, no supo cómo reaccionar. Por primera vez, no se sintió un aprendiz torpe, sino alguien digno de ser escuchado. Esa noche, el poblado entero se reunió alrededor de un fuego grande. Las mujeres liberadas, aunque todavía débiles, compartieron pedazos de su historia, cadenas, golpes, el hierro que las reducía a números. Cada palabra arrancaba lágrimas de las mujeres del poblado y rabia contenida de los hombres. Jacinta tomó la palabra cuando el silencio pesó demasiado. «Hoy hemos visto que la oscuridad no es invencible. Ellos regresaron con nuestras hijas, y eso significa que aún hay esperanza. Pero no olvidemos que la esperanza exige valor». Las miradas se volvieron hacia Nahuel. Él no buscaba protagonismo, pero la gente lo miraba como si se hubiera convertido en un símbolo. Ixchel lo observaba con ojos húmedos. Recordaba la primera vez que lo vio, cuando le pidió la muerte junto al río. Ahora, al verlo entre las llamas del fuego, comprendía que aquel hombre había traído más que rescate. Había devuelto la fe en la vida. Cuando la reunión terminó, Nahuel se retiró a la orilla del río cercano. Se lavó la herida del brazo, observando cómo el agua arrastraba la sangre. El reflejo de la luna en la corriente le recordó los ojos de su hermana, los que lo habían perseguido tantos años. Por un instante, sintió que ella estaba allí, que lo miraba con orgullo desde el otro lado del tiempo. Tlahuicol se acercó en silencio. «Hoy entendí que ser guerrero no es solo pelear con armas, es cargar con las vidas de los demás». Nahuel lo miró con aprobación. «Y ahora llevas esa carga contigo». El joven asintió, consciente de que algo en él había cambiado para siempre. Ixchel apareció poco después. Sus pasos eran cautelosos, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y gratitud.
Se sentó junto a Nahuel sin decir nada al principio. El sonido del río llenó el silencio entre ambos. «Cuando me encontraste», dijo al fin, con voz quebrada, «yo ya estaba muerta por dentro. Hoy, al verlas regresar, sentí que aún puedo respirar». Nahuel bajó la cabeza. «Tu voz fue la que me guió hasta aquí. Si no hubieras hablado, quizás yo seguiría vagando sin propósito». Ella lo miró con incredulidad, como si no pudiera creer que un hombre como él encontrara sentido en alguien tan rota. Pero en ese instante entendió que el destino los había unido no para destruirlos, sino para reconstruirlos juntos. El fuego del poblado se apagaba poco a poco, y el cielo se cubría de estrellas. Nahuel sabía que la calma sería breve. Había derrotado a un grupo de bandidos, pero otros aún vagaban en la sierra. La lucha continuaría. Sin embargo, esa noche, permitió que el cansancio lo abrazara. Cerró los ojos y escuchó la risa tímida de Ixchel mezclada con el murmullo del río. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el dolor de sus cicatrices no lo definía por completo. La mañana siguiente amaneció serena, con un cielo despejado que parecía contradecir todo el dolor que aún pesaba sobre la sierra. El poblado tarahumara se movía lentamente, como si todos comprendieran que algo había cambiado desde la noche anterior. Los niños jugaban alrededor de las chozas, las mujeres molían maíz, pero en el aire se respiraba un murmullo de esperanza. Nahuel despertó con el cuerpo adolorido. El brazo vendado le recordaba la batalla, pero la herida no era lo que más pesaba en él, sino el cansancio del alma. Se incorporó despacio y salió al claro. Allí lo esperaba Ixchel, apoyada en el bastón de Jacinta. Sus ojos, aunque aún oscuros por la memoria del sufrimiento, tenían un brillo nuevo. «¿Dormiste al fin?», dijo ella, con una sonrisa leve. «Un poco», respondió Nahuel. Hubo un silencio breve, roto por el canto de un pájaro sobre los pinos. Entonces, Ixchel agregó: «Ayer devolviste más que vidas. Devolviste la fe». El poblado decidió organizar un pequeño ritual de agradecimiento. No era común que los tarahumaras se unieran para honrar a forasteros, pero lo ocurrido había tocado a todos. Construyeron un círculo de piedras alrededor del fuego central, y cada familia colocó ofrendas sencillas: mazorcas, flores silvestres, cántaros de agua. Las 3 mujeres rescatadas se sentaron juntas, aún frágiles, pero con la dignidad recuperada. Una de ellas, con voz quebrada, habló: «Creí que nunca volvería a ver la luz del sol sin cadenas. Hoy respiro, y eso es gracias a ustedes». Las lágrimas se deslizaron por los rostros de varias mujeres del poblado. Naira se levantó, erguida, y alzó la voz: «No somos muchas, pero cuando el corazón se une, la fuerza basta. Que esta tierra sepa que no fuimos derrotadas». Los presentes respondieron con un murmullo de aprobación. Tlahuicol, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Su voz juvenil sonaba más firme que nunca. «Aprendí que ser guerrero no es buscar gloria, sino proteger a quienes no pueden defenderse. Ayer temí morir, pero hoy sé que valía la pena». Los ancianos lo miraron con respeto. Para ellos, aquel muchacho ya no era un aprendiz. Había cruzado el umbral hacia la adultez en el único camino posible, el del sacrificio compartido. Nahuel, sentado junto al fuego, escuchaba todo sin buscar protagonismo. Sin embargo, notaba las miradas que se dirigían hacia él, como si se hubiera convertido en un símbolo involuntario. Aquello le pesaba, pero también le recordaba que su vida, marcada por pérdidas, había encontrado un propósito inesperado. Cuando la ceremonia terminó, Jacinta se acercó a Ixchel y le entregó un pequeño telar bordado.
para que recuerdes que eres parte de nosotras, no de tu dolor, le dijo con ternura. Ixchel apretó el tejido contra su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza de existir. Luego, la anciana se volvió hacia Nahuel. Tu camino no termina aquí, pero no olvides que la lucha más grande no está afuera, sino dentro de ti. Nahuel inclinó la cabeza, comprendiendo. Esa tarde, Ixchel buscó un momento a solas con él. Caminaron hacia el río, el mismo que había sido testigo de su primer encuentro. El agua murmuraba entre las piedras, como si guardara las voces del pasado. ¿Recuerdas lo que te pedí aquel día?, preguntó ella, con voz temblorosa. Lo recuerdo, respondió Nahuel, con el rostro ensombrecido. Querías que te diera la muerte. Ixchel tomó su mano con fuerza. Y tú, en lugar de darme la muerte, me devolviste la vida. El guerrero la miró en silencio. Sus labios no encontraron palabras, pero en su interior sintió que aquella confesión era el honor más grande que había recibido. Los días siguientes, el poblado se transformó poco a poco. Las mujeres liberadas encontraron refugio entre las familias. Ixchel comenzó a enseñar a las niñas canciones y oraciones que recordaba de su infancia. Su voz, al principio tímida, fue ganando fuerza hasta llenar las tardes con melodías que hablaban de resistencia y esperanza. Tlahuicó le ayudaba en las labores del campo, orgulloso de ser tratado como adulto. Mistli y Chespi partieron de regreso a sus tierras, pero antes prometieron volver si la sierra los llamaba otra vez. Naira decidió quedarse un tiempo, cuidando de las rescatadas como si fueran hermanas. Nahuel, aunque inquieto por la amenaza de otros grupos de bandidos, sintió por primera vez el deseo de permanecer. Sus pasos ya no eran los de un guerrero errante, sino los de un hombre que había encontrado un motivo para detenerse. Una tarde, mientras caminaba con Ixchel por los campos, ella se detuvo de pronto. El viento agitaba suavemente su cabello, y sus ojos brillaban bajo la luz dorada. Aquel día en el río, dijo, apretando su mano, pensé que todo había terminado. Hoy sé que era un comienzo. Nahuel la observó en silencio, sintiendo que cada palabra de ella lo sanaba a su manera. No necesitaba responder. Su silencio era una aceptación, un compromiso más profundo que cualquier juramento. Con el paso de las semanas, el poblado comenzó a contar la historia como un susurro que pasaba de boca en boca. Hablaban de la mujer que había vuelto a nacer y del guerrero apache que, cansado de batallas inútiles, encontró una causa verdadera. Los niños repetían la leyenda al jugar, y las mujeres la recordaban al encender el fuego de sus hogares. Ixchel ya no era la marcada, sino la que se había levantado del polvo. Nahuel ya no era un errante solitario, sino el guardián que había recordado lo que significaba luchar por la dignidad humana. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Jacinta reunió a los más jóvenes alrededor del fuego y les dijo: «Escuchen bien, a veces las cicatrices no desaparecen, pero esas marcas, en lugar de condenarnos, pueden enseñarnos de qué estamos hechos. La fuerza no está en no caer, sino en levantarse». Los niños la escucharon atentos, mientras Ixchel, a su lado, sonreía con lágrimas en los ojos. El río seguía murmurando, testigo eterno de todo. Allí donde una mujer había pedido la muerte, había nacido una nueva vida. Y allí donde un guerrero había vagado sin rumbo, se encendió la chispa de un propósito. La historia de Nahuel e Ixchel quedó grabada en la memoria del pueblo como una lección, que incluso en la oscuridad más profunda, un solo acto de compasión puede encender una luz, y que las batallas más importantes no se libran con armas, sino con humanidad. Así,
bajo el cielo inmenso de la Sierra Madre, el relato encontró su cierre, no con el fin del dolor, sino con la certeza de que la esperanza puede renacer incluso en los corazones más heridos. Y mientras la noche cubría el valle con su manto, Ixchel tomó la mano de Nahuel y supo que, pese a todas las cicatrices, habían encontrado el camino hacia un nuevo comienzo. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.